Eh, bueno, ¿alguien tiene dudas? ¿O no? A ver, aquí hay una. ¿Lucas? Sí, es cuando está hablando. Ay, Dios. Es cuando te estaba hablando de. Oye, es cuando Simón se arrepiente. Estaba en la barca. Ajá. Pero hay una última frase que me llama la atención. Y es como. No puedo poner. Lucas 5. Sí. Ujú. ¿Al final? Y te dice que dejó todo. Ajá. Y le siguieron. Sí. Esa parte nada más. Dejar todo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué debes dejar? No te puedes librar de Janina, amigo. O sea, ni modo. La Biblia más adelante, amigo, dice que nosotros no resistamos al Espíritu Santo, ¿no? Y al final, poco a poco, vamos entendiendo ese todo. Seguramente Pedro en ese momento no entendía, ¿no? Pero era un rabino. En esa época los rabinos escogían a sus discípulos. O sea, llegaba el rabino y haz de cuenta que hacía preguntas un poco difíciles. No era como, ¿qué dice este versículo tal cual? Sino había como, los ponían a discernir ciertas cosas de la ley de Moisés. Entonces, en base a ver como este cuate, pues sí puedo ayudar, sí puedo enseñarle, lo tomaban como su discípulo, ¿no? Con Jesús fue distinto. Y ellos al ver este milagro dijeron, ok, este es el maestro. Ahí no necesariamente vieron que él era el Mesías, pero ahí empezó todo el trabajo del Espíritu con ellos, ¿no? De Jesús con ellos. Y ahí lo empezaron a seguir. Y digo, no lo habían entendido porque bueno, más adelante el mismo Evangelio te va enseñando que ellos todavía no le habían creído, que dudaban y todo esto, ¿no? Ya luego en la carta de Pedro te das cuenta que bueno, él ya estaba completamente rendido y lleno del Espíritu Santo. Entonces poco a poco fueron dejando todo. Eso no significa que dejó a su esposa, porque luego ves cuando van a visitar su casa y está la suegra, ¿no? Y entonces no significa dejar como todos nuestros, digamos, bienes o afectos, sino que en el fondo realmente tomemos la decisión de que Dios sea lo más importante para mi vida y a partir de ahí ahora tome las decisiones en todas las áreas de mi vida. No es como el joven rico que le dice, no, deja todo. Entonces uno pensaría, ¿a poco Jesús lo iba a llevar a la quiebra, vamos a decir? O a quedarse cero. Es como si vaciaras tu cuenta bancaria y dijeras, ok, ¿no? Lo transfieres a otra cuenta. Eso quería Jesús, no. Quería ver su corazón, si realmente quería seguirlo. Entonces es ahora sí que seguirlo con todo tu corazón. Eso va a implicar a lo mejor que tu esposa no esté de acuerdo, que a lo mejor en tu trabajo te critiquen, te juzguen. El viernes precisamente una persona decía que ya le hablaron para decirle, ahora ¿qué andas evangelizando en la iglesia, en la empresa? ¿Qué estás haciendo? Pues sí, es parte de, ¿no? Entonces esa es la parte que implica el dejar todo y empezar a seguir a Jesús, ¿no? Más o menos, amigo. Bueno, sí, poco a poco vamos. Es como un día les contaba una anécdota de una persona que explicaba en su testimonio que se convierte, pero él tomaba y fumaba, todavía, aún convertido ya. Y entonces un día va a una reunión, ¿no? Y está en la reunión y, oye, tú me puedes, tengo un problema, me dijeron que tú sabes de la Biblia. Y corrió al carro, sacó la Biblia, agarró la Biblia, pero tenía una cuba en la mano. Y entonces estaba así, no, sí, mira, por ejemplo aquí, te voy a platicar este pasaje. Y sentía que la chava como que ponía más atención a la cuba. Y entonces él dijo como, la tengo que dejar, Señor. Y empezó a dejar todo. Ay, Dios. ¿Ahora qué fue eso? ¿También eso? Bueno, ok. ¿Sí? Es para que no crean que producción tiene errores, no, es parte para que no se duerman. ¿Sí? O sea,
Lo hemos planeado toda la semana, sí, toda la semana estuvimos viendo esto. Bueno, ¿alguien más? Por ejemplo, eso no lo planeamos, sí. Perdón. Editan que no salga aquí porque se nos va a bajar el rating. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? ¿Todo claro? Cristo. Solamente, no sé si ya lo habías o ya lo habías escuchado antes, en Nehemías. Solamente quisiera saber por qué dice, porque en Nehemías 1 dice en el mes de Kisleu, del año 20. En Nehemías 2 dice el mes de Nisan. ¿Qué es eso del mes Kisleu y del año de Nisan? Mira, aquí lo tengo en mis apuntes. Kisleu es diciembre, es el 9º mes religioso de los judíos. ¿Ok? Y Nisan es el mes de las flores, primer mes del año sagrado judío, abril. Sí, porque cuando los israelitas salen de Egipto, si te acuerdas en Éxodo 12, le dice Dios a Moisés, este va a ser el primer día y el primer mes de ustedes, porque el esclavo, Christopher, no sabe, o sea, ya eres un esclavo, entonces no es como que, hoy es feriado, muchachos, o sea, hoy vas a trabajar y vas a trabajar mañana y pasado y siempre. Entonces lo saca de la esclavitud y entonces les dice, a partir de ahora yo les voy a poner los tiempos. Entonces les dice en Éxodo 12, este va a ser el primer día del mes. Y en el día 10 del mes vas a tener este cordero y al día 14 lo vas a matar y ahí empieza todo el show. Sí. Bueno. Hoy la supe. Bueno. Ok. Bueno, pues vamos a orar y comenzamos el estudio del día de hoy. Padre, gracias por traernos aquí. Gracias por permitirnos reunirnos y te quiero pedir que perdones nuestros pecados. Tú sabes que hemos fallado, pero tú eres fiel y justo y tú, Jesús, eres nuestro abogado. Te pido que nos limpies y te pido que tu Espíritu Santo hoy nos guíe a la verdad y que podamos experimentar el fruto de tu Espíritu. Gracias de verdad por tu palabra y porque a través de ella hemos sido vivificados. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz, que nos ha permitido entrar en un nuevo camino hasta el lugar santísimo. Te pido que seas con nosotros y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, cuando estaba haciendo el estudio, yo pensaba un poco y meditaba en cómo a veces esto se nos hace muy rutinario, ¿no? Ahí vamos el domingo, tomamos la Biblia, vamos al estudio y todo. Pero me gustaría hoy que piensen, o que pensemos, porque hasta así lo puse, ¿por qué venimos? A veces sin darnos cuenta venimos ya como por cumplir, ¿no? Y en la semana que platicaba con alguien, me preguntaban acerca de una persona y me decían, oye, esa persona quiere saber de Dios para darle un check a su lista como de cosas por cumplir para que le vaya bien en la vida, o lo hace de fondo. Y es lo mismo nosotros. A veces nosotros venimos para darle un check, como que mi relación con Dios pareciera como una lista de pendientes y entonces tú le pones check, ¿no? Fui a la congregación, entonces estoy bien. Pero nosotros a veces no entendemos que Dios quiere guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y no es un check, es Dios. Entonces, tú y yo deberíamos de pensar, ¿para qué venimos? A veces ustedes saben que yo cuando veo que alguien no viene, le escribo, porque realmente anhelo que estén. Y poco a poco van a ir entendiendo lo que Dios hace en nuestros corazones, de tal manera que entendamos por qué y para qué venir. Hay un trasfondo muy grande
en por qué el Señor ha permitido que nos reunamos o por qué nos pide que estemos reunidos y dispuestos. Pero a veces como caemos en esta rutina, ¿no? Ahí vamos y venimos y todo, y ya como que digo, bueno, yo ya cumplí con Dios. Y eso no es así. Porque tú puedes venir por varios factores. Puedes venir a criticar, puedes venir a juzgar, puedes venir, esto yo lo haría mejor, pero no venimos a eso. Porque si así vienes, mira, créemelo, o sea, ahorita nos cambias todo. Ahorita podrías decir, no, del escenario debería ir allá, las sillas acá, no sé qué, pero eso no es importante. Lo importante es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy y que yo esté dispuesto a eso. Y el mismo Pablo al final dice que, bueno, no sé si es Pablo, yo considero que sí por la carta de Hebreos, porque es ahí donde viene, y dice que está hablando en la carta y él dice que no nos dejemos de congregar para exhortarnos a las buenas obras y al amor. Y no solamente eso que dice Pablo es porque te tenga que llegar a decir yo, ama a tu prójimo, sino lo dice Pablo porque el venir aquí y a veces ver a esa persona que no te cae tan bien, te está provocando que ores para que la ames. A lo mejor nunca vas a tener una relación muy estrecha con esa persona, pero sin embargo estás dispuesto a que a través del amor de Dios la ames. Por eso el venir. Y luego, bueno, ¿para qué te exhortas? Para buenas obras. Bueno, de repente aquí te escuchas cosas y te pones a orar por las personas, ¿no? Pero a veces, sin querer, lo hacemos tan rutinario, ahí vamos y, ay, pues ya cumplí, Señor, ya cumplí para que me vaya bien en la semana. Y no es así. Puedes estar de cuerpo, pero no de corazón. Y a veces se nos olvida eso. Lo mismo es en mi relación con Dios. Cuando yo leo, cuando yo oro, cuando yo hago eso, Dios quiere mi corazón. Dios anhela eso. Dios anhela guiar mi vida. No quiere que sea un cheque. Eso no sirve. Pero a veces podemos empezar a venir hacia la iglesia y no es la idea. ¿Okay? Tan es así a veces, esta palabra que usé del cheque, que muchos con cualquier cosa dejamos de venir. Y entonces lo único que vemos es que mi relación con Dios es muy superficial. Porque créanmelo, no es venir por cumplir. O un error más grande, es que para que Dani no me diga nada. No, es que yo soy tan pecador como tú. Y yo estoy aquí parado no porque me dijeron, no porque cumplo con ustedes, no, es porque yo lo hago para mi Señor. Jesús es el importante aquí. Entonces, dado eso, vamos a seguir viendo el tema de honrando a Dios en el trabajo, pero era algo que Dios había puesto en mi corazón. Y como se acuerdan, hemos visto mucho Mateo 5:13, ¿no? Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Y lo he repetido en toda la serie. Ustedes son la sal de la tierra. Miren, cada vez más uno ve las noticias y se espanta de lo que pasa. ¿Vieron lo que pasó en Rusia? Estamos locos, de verdad, estamos locos. Y hay cuántas cosas aparte no sabemos. Y Dios está anhelando que entendamos que Él quiere que salemos la tierra, que nosotros vayamos e influyamos en la gente. Tenemos la oportunidad, como vieron, del desayuno de matrimonios, y a veces podemos pensar, creo yo, bastante equivocadamente, es que está caro. Yo les voy a decir algo, para mí caro es que una pareja se divorcia. Eso es muy caro, porque el efecto colateral que sucede cuando una familia se divide es muy grande. Ahora, tengo que decir una cosa. Si tú aquí ya estás así, si tú encontraste al Señor ya en un reto de divorcio o estás separada o lo que sea, quiero que entiendas que Dios te va a restituir, te va a reordenar. Pero si tú ya lo viviste y está en tus manos poder llevar a alguien a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo, este es un evento hecho con el pretexto para que la gente escuche. O sea, yo no quiero que malentiendan los que a lo mejor llegaron aquí divorciados o separados. Entonces esto no es para mí. No, esto es para todos. Estamos llamados todos a ser la sal. Porque al final todos somos pecadores. Ninguno podría estar participando en la obra del Señor. Pero participamos simplemente por misericordia
y porque nos hace copartícipes de su obra. Y la idea es que seamos esa sal. A veces tú puedes decir, bueno, pues es que no va a ir mi esposa, o yo estoy divorciado. Sí, y tú viste el efecto en tu vida de eso. Ya pasó, Dios ya lo borró, ya. Pero ahora Dios anhela que tú seas sal, y que si tú vas solo, porque tú estás separado, anhela el Señor que tú vayas y salves un matrimonio más. Que esa sea tu inversión, pero a veces no nos damos cuenta de ello y lo pasamos por alto. Esa es la sal. Ahora vamos a hablar del trabajo, obviamente, pero quiero que se den cuenta qué importante es que seamos la sal del mundo. Y anhela el Señor que lo seamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, igualmente hemos visto Hechos 2, 46 y 47. Se los vuelvo a leer otra vez. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Okay? Qué padre es eso, ¿no? Cuando te reúnes a compartir el pan con sencillez de corazón, ¿no? Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. ¿Por qué hallas favor con todo el pueblo? Por tus maneras de comportarte. Y vamos a hablar ahorita del trabajo, que esa es la serie que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos integridad, responsabilidad, diligencia, creatividad, fidelidad, y hoy toca agradecimiento, o agradecer, o ser agradecido, o dar gracias, como ustedes quieran. Entonces, pues vamos a ver qué es eso de gracias. Vamos a ver cómo viene de Dios, o sea, cómo realmente vivimos una vida en agradecimiento, ¿no? Si ustedes buscan, como yo busqué en estos días, todo esto del agradecimiento, bueno, hay una serie así de cosas que si vives agradecido, te va a ir súper bien, vas a ser exitoso, esto y el otro. Esa es la forma, no es el fondo. Entonces muchos podemos empezar a vivir así. Yo doy gracias de todo. Y la verdad, yo preguntaría, ¿de todo? ¿Neta de todo? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros damos gracias de todo. Ahorita vamos a ver en el estudio. Entonces, bueno, vamos a ver lo primero. ¿Qué es agradecimiento? ¿Qué es gracias? La raíz en hebreo es yadá. Si algún judío ve la transmisión, que me perdone por la pronunciación, pero bueno, así es la palabra, ¿no? Ya luego tomaré clases. Bueno, de ahí se toman varios significados, que significa confesar, alabar o dar gracias. En términos más sencillos, es una confesión de gratitud, o sea, expresar palabras personales de alabanza. ¿Ok? Eso es la palabra gracias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el Salmo 100, versículo 4. Si alguien lo quiere abrir, el Salmo 100. Fíjense lo que dice aquí el salmista. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanzas. Dadle gracias, bendecid su nombre. Entonces vean cómo aquí el salmista está diciendo, vas a entrar por sus puertas, dale gracias. Oye, ¿por qué? Porque vas a llegar a una casa que no merecemos estar. Y ahí vamos a llegar. Y luego dice, y a sus atrios con alabanza. Y hay una parte en un salmo, no recuerdo ahorita el número, pero hay un salmo que dice que es mejor estar en sus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Y los que hemos nacido de nuevo sabemos el gozo de vivir para el Señor y la vida nueva que nos ha dado, ¿no? Ahora, fíjense, a mí me gusta, si ustedes ven el Salmo 100, es un salmo corto, no es un salmo tan largo. Abajo dice, ¿por qué da gracias? Fíjense, en el 5, versículo 5 dice, porque el Señor es bueno. Entonces vean cómo dice arriba, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, dando gracias a Dios, bendiciendo su nombre, porque el Señor es bueno. ¿Ven? O sea, le damos gracias a Dios porque el Señor es bueno. Dice, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones.
Justo la semana pasada, ¿se acuerdan? Uno de los versículos que pusimos allá en el pizarrón decía, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso viene en Hebreos 13:8. Entonces, algo precioso de esto es saber que Dios no va a cambiar, que si yo me mantengo en su voluntad, yo voy a ver los milagros en mi vida. Así que vamos a ir entendiendo esto de dar gracias. ¿Cómo vivo una vida de agradecimiento desde el fondo y no en la forma? Porque, tú puedes ser educado, ¿no? Aunque creo que cada vez eso existe en menos personas el día de hoy. O sea, yo noto que cada vez menos personas dan gracias, menos personas piden por favor, menos personas, o sea, esas dos palabras cada vez se van como borrando, ¿no? Si no, véanlo con los jovencitos, van a darse cuenta que cada vez esto sucede menos. Pero, como les decía, el fin de semana platicaba con alguien y muchas veces hay muchos videos, no sé si ustedes ponen ahí en YouTube, ¿no? Ser agradecido, y te ponen así un listón de teniendo éxito, siendo agradecido. La importancia de ser agradecido. Entonces vas viendo como los videos y te vas dando cuenta que todo es en un check. Entonces tú escuchas al conferencista, al panelista y te dice, no, sí, vivir una vida en agradecimiento. Ok, ¿y cómo? No, pues es que das gracias. Respiras profundo y agradeces. Y haces así las manos y agradeces. Esa es la forma. Pero en el fondo, ¿cómo me quito esta bronca que yo traigo? Y ustedes y yo sabemos que solamente sucede naciendo de nuevo. Entonces, Dios lo produce de fondo y no de forma. Nunca pierdan de vista eso. O sea, es el Señor el que hace que nuestra vida cambie en el fondo, no en lo superficial. Ahora les voy a decir algo. A veces nosotros como creyentes podemos empezar a vivir una vida superficial y empezamos a entender cómo funciona el juego. Ok, voy a la iglesia y aquí en la iglesia sí sonrío, sí doy gracias, por favor. Ay, qué amable, qué linda. Ay, me encanta venir aquí, qué padre, el ambiente, se siente paz, ¿no? Las vibras que se sienten. Superficial, pero en el fondo no hay nada. Y Dios no está interesado en lo de arriba, está interesado en lo de abajo para cambiar lo de arriba. Entonces quiero que vean qué dice Pablo con esto. ¿Qué dice? ¿Cómo dice Pablo que podemos dar gracias en todo? De fondo, no solamente porque soy educado, ¿no? Así que quiero que busquen Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. De hecho, les voy a abrir así una nota al pie de página, vamos a decirle, ¿no? Esos versículos, hasta el 21 o más abajo, son estos versículos que llaman mucho la atención porque abajo, ahorita leo lo demás. Bueno, lo voy a leer de aquí. Fíjense, les voy a explicar cómo está realmente este pasaje. Entonces aquí es una nota al pie de página, ya les dije. Ahorita regreso acá, ¿ok? Dice el 18, dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y luego dice, sino sed llenos del Espíritu, ¿ok? Entonces aquí lo que Pablo dice es, no vayan a chupar, pues, sino llénense del Espíritu Santo. Y lo que en griego, no hay, porque en griego no hay puntos y comas ni nada, pero en el griego se ve que de ahí hace un corte a decir, ser llenos del Espíritu significa, y empieza a dar una lista, ¿ok? Entonces, después de ser llenos del Espíritu dice, hablando entre ustedes, o entre vosotros, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus propios maridos como el Señor. En el griego,
esta separación no existe. No sé en tu Biblia, pero en mi Biblia aquí hacen una separación de cuando se queda allá arriba, estén sometiéndose unos a otros en el temor del Cristo, y luego hace como cambia, ¿no? Como que aquí cortamos y seguimos. En el griego no es así. En el griego se sigue de corrido. Y cuando dice someteos unos a otros en el temor del Señor, luego dice las mujeres a sus propios maridos. No dice estén sujetas, eso tampoco dice en el griego. Porque se entiende que como está pegado aquí que dice estén sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo, luego dice las mujeres a sus propios maridos. ¿Ya ven? ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Para qué me lo traes aquí? Solamente se los quiero aclarar porque esto es bueno que lo sepan. Lo que está haciendo ahí Pablo es darle un honor a la mujer. ¿Por qué empezó con la mujer? Entonces muchas mujeres pueden decir, ay, claro, quiere que estés... Es un honor lo que está haciendo Pablo. Está honrando a la mujer como no se hacía en la época. En la misma época hay unos escritos de Aristóteles que se llaman políticas, así se llaman. Y en esos escritos hablan de cómo se debe comportar el hombre en su casa. Y solamente le da honor al hombre. La mujer y los hijos aparecen ahí como... Ustedes le hacen caso a los esposos y fin de la historia. Y no aparece. Lo que hace Pablo en esta estructura de Efesios, al traer a la mujer y darle una responsabilidad y ponerla ahí, es honrarla. Solo para que se den cuenta. Entonces, sigo en este paréntesis o en esta nota al pie de página. Nosotros, a veces cuando queremos entender la Biblia vamos a un diccionario y eso es un error. ¿Por qué es un error, Dani? Atrás de todo lo que Pablo está escribiéndote hay una enciclopedia. Y esa enciclopedia es toda la información que trae Pablo y desde ahí está escribiendo él. Entonces, si tú solamente vas al diccionario, no vas a ver en realidad la enciclopedia que hay detrás del autor. Además, tú traes otra enciclopedia. Y lo que tenemos que tratar es ir a ver la enciclopedia de Pablo, es decir, sus ideas, el contexto, todo lo que trae atrás él para querer escribir lo que está escribiendo. ¿Ok? Entonces, entre más entendemos eso, más vamos a sacarle jugo a la Biblia. Y eso es mi anhelo, que ustedes y yo cada vez entendamos más la Biblia. A veces queremos ir a la palabra. ¿Qué significa esto en griego? Está bien, pero necesitas la enciclopedia, es decir, ¿alguien tuvo enciclopedias en su casa? ¿Sí? Y ustedes saben que cuando abrían una palabra era... Yo me acuerdo que cuando veía eso me daba flojera y decía, ¿algo más cortito? Hoy entiendo que es necesario tener todo el contexto, la cultura para saber por qué lo escriben así. ¿Ok? Bueno, después de todo este nota al pie de página, que espero que les haya servido y que no los haya hecho pelotas, regresamos, ¿ok? Espero les haya servido. O sea, mi anhelo es que poco a poco cada vez vayan entendiendo más y más la Biblia y se gocen de ella. Bueno, entonces, Pablo dice aquí, regresamos a lo de la gratitud o ser agradecidos, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces, si estás lleno del Espíritu, entonces vas a empezar a comportarte de una manera distinta. ¿Ok? Distinta. Hace rato le platicaba a Eric que a veces nosotros se nos olvida que aquí en el mundo hay una guerra espiritual que a veces perdemos de vista. Entonces, tú ves a alguien haciendo algo mal, algo muy malo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no te das cuenta o no pierdes de vista que es algo espiritual completamente. Que así como Dios nos pone sus ideas, su sabiduría y nos las da, así hay entes malignos que ponen ideas equivocadas en los corazones de los hombres. Es lo mismo. Entonces, cuando yo le permito a Dios que me llene de su espíritu, yo empiezo a generar cosas que no son mías. Empiezo a comportarme de manera distinta. Ahorita van a ver, porque cuando dice dando siempre gracias por todo, al final de la charla, antes de terminar, tengo esta parte de dar gracias por todo. O sea, ¿de veras por todo, Pablo? Así que bueno, solo quiero que escuchen esto que les voy a decir. El Espíritu Santo de Dios trabaja en el fondo y esto cambia la forma. El enemigo solo enfoca
o se enfoca en la forma sin cambiar el fondo. ¿Ok? Dios realmente quiere cambiar el fondo para que obviamente se note en la forma. El enemigo solo quiere cambiarte las formas sin cambiar el fondo. Entonces tú puedes encontrar una persona muy amable, muy agradecida, muy educada, muy sonriente, pero tocas el tema del Señor y es un cambio de 180 grados. Así es un enojo que dices, oye, estábamos platicando bien, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, no pierdan de vista que esto es espiritual. Ahora, y todo esto, Dani, ¿el trabajo se te olvidó? Número 3, gracias en mi trabajo. Así que una de las cosas que Dios anhela es que la Biblia la traigamos a nuestra vida práctica. Y eso a veces no es tan fácil. Porque cuando tú dices, dad gracias en todo, tú podrías pensar, entonces cuando llegue a mi trabajo voy a llegar y mañana voy a darle gracias a todos en todo, ¿no? Entonces llegas a la oficina y te van a ver como loquito, ¿no? Porque gracias Sone, gracias Mari, gracias Christopher, gracias. ¿Por qué le das gracias? Es que ayer vi que gracias en todo. No es así, ¿no? Entonces vamos a ver, cuando estaba armando el estudio dije, wow Señor, esto es lo que quieres enseñarnos hoy. Entonces quiero que busquen 2 Corintios 9, versículo 10 y 11. Fíjense bien. Dice así, se los leo todo recorrido y luego vamos escudriñando. Dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Miren, está precioso esto que lo vamos a escudriñar ahorita juntos. A mí algo que me ha sorprendido últimamente es que Dios lo hace todo, muchachos. Miren, la Biblia es contraintuitiva. Cuando el mundo te diga, haz esto, piénsatelo 2 veces y ve a buscar lo que dice Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo con el área laboral? ¿Qué te dice? ¿Qué es como un eslogan ya del mundo? ¿Que trabajes qué? Un montón, ¿no? Tienes que trabajar un montón. No, tú esfuérzate. Tú deja todo. Ayer escuchaba la entrevista a Hugo Sánchez y decía él, tristemente, yo entendí muy tarde que amé más el fútbol que a mi familia. ¿Pero qué hace el mundo? No, es que esa es tu pasión, dale con todo al trabajo. Y Dios no hace eso. Dios quiere que reposemos en Él. Cuando nosotros entendemos eso, el estrés que traemos acá, lo bajamos acá. Porque empiezo a darme cuenta que Dios es el que quiere trabajar en mí. Y Él trabajará mucho para que tenga más cosas. Quiero que noten algo. Este versículo, la primera vez que alguien me lo dijo, no lo entendí mucho. Y yo dije así como que, pues no entendí, pero bueno, poco a poco Dios me ha ido iluminando a través de este pasaje algunas cosas. Fíjense. Dice la primera parte, el que suple semilla y pan para que coma. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Dios es tu proveedor. Te puso en un trabajo, te puso en un negocio para proveerte, sí, pero no pierdas de vista que Dios es tu proveedor y que te puede proveer de la manera que Él se le antoje. Entonces, Dios, acuérdense lo que les dije hace rato, Dios lo hace todo. Ok, nosotros tenemos que somos copartícipes. Y qué padre eso. Ahorita me acordé de algo que quería decirles. Un amigo me explicaba en su empresa que tiene 3 maneras de ver a sus empleados. Y me decía, unos son reemplazables, unos son valiosos y unos son mis socios. Y cuando me lo dijo, yo estaba platicando con él y le decía, así también es Dios.
Tú puedes caminar con el Señor y no es que Dios te quiera reemplazar, pero tú no quieres nada con el Señor. Entonces traeré a alguien más que sí quiera. Y para Dios todos somos valiosos, pero Él anhela que todos seamos sus socios y que trabajamos conjuntos y que seamos coherederos de la gracia. Eso es lo que Él anhela. Entonces, Él te da aquí, dice, Él te suple la semilla y te da pan para que comas. Ya te lo dio. ¿Y en qué te lo dio? En las habilidades, en la inteligencia, en las ideas, en la salud. Ya te lo dio. O sea, no perdamos de vista que si tú eres bueno para algo en la vida, en la área laboral, Dios te lo entregó. Dios te lo entregó. Porque yo ayer hablaba con una persona y le decía, no es como que en la universidad te dijeron, aquí está para que seas un gran ingeniero, tómatela. ¿Verdad que no? Hay gente que en la parte ingenieril le sabe un montón, ve cosas y ya está ideando el proceso y todo. Hay algunos que no. Entonces Dios hace eso. Siguiente parte que quiero que vean. Al que siembra, a nosotros nos toca sembrar. Sí, a mí me toca sembrar. O sea, si ya te dio la semilla y ya te dio el pan para que comas, Dios te está diciendo, sé diligente y ponte a sembrar. Hazlo. Hazlo. Sé diligente en la siembra que vas a... Dios ya te dio esas habilidades, está anhelando que siembres. Ayer estaba leyendo un libro de cómo educar a nuestros hijos y entonces este cuate, el autor decía que entendió muchas cosas yéndose con un amigo que tiene campos de siembra y entonces le preguntaba, ¿cuál es la parte más difícil del proceso de la siembra y la cosecha? Y decía él, la parte más difícil es cuidar cuando pones la semilla y que va creciendo hasta que logras cosechar. Esa es la parte difícil, porque ahí tú tienes que ver que no lleguen plagas, poner el fertilizante, el agua, que si tienes un sistema de riego y si es por lluvia, pues estar orando para que Dios abra los cielos y caiga el agua, ¿no? Dice, eso es lo más difícil. Eso nos toca a nosotros, cuidar esa semilla que Dios nos dio y estarla cuidando todos los días. Y eso va para tu trabajo y eso va para tus hijos. Si tú eres una ama de casa, ese es tu trabajo hoy y tu semilla son tus hijos. Dios te dio la habilidad, mujer, de ser esa madre que solo tú puedes hacer a través de Él. Pero fíjense lo que sigue. Esto es muy interesante para que se den cuenta cómo Dios lo hace. El mismo versículo dice, aumentará, eso lo hace Dios, y hará una abundante cosecha. Lo hace Dios. ¿Se dan cuenta? A ti te da la semilla, fíjense, te da la semilla, te suple el pan, aumenta Él y hará que produzca una abundante cosecha. Él hace todo eso. A ti y a mí nos toca sembrar. Y a veces nosotros nos desgañitamos pensando que tenemos que hacer un montón. Y dice Dios, solo siembra. Yo hago lo demás, yo te voy a dar el sol, yo te voy a dar la lluvia, yo te voy a poner a los animalitos que vas a necesitar en ese momento para que no entren plagas. Yo lo voy a hacer. Cálmate, confía en mí. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pero como nos hemos creado en un mundo tan ilustrado, entonces todo el tiempo tienes que trabajar, porque si no estás trabajando eres un flojo. ¿Sabían que el cerebro crece cuando se aburre? Científicamente comprobado, ¿eh? Ahí si quieren lo investigan. ¿Por qué creen que todo el tiempo nos quieren traer distraídos? Porque no te aburres. Porque ¿qué haces si no tienes nada que hacer? Vas a una reunión, vas a una casa. ¿Qué haces si está aburrida la plática? ¿Agarras el celular? ¿Y adiós? ¿O si estás solo en la casa? Si no te gustó nada en la tele, ya no tenemos este rato de pensar cosas. Bueno, no sé por qué me fui para allá, pero regresamos. Dice, aumentará y hará abundante tu cosecha. Eso lo hace Dios. Dios anhela que confiemos en Él. Y la Biblia dice, si se acuerdan de la parábola de los terrenos, ¿no? Algunos le ponen del sembrador, pero son distintos terrenos. Dice que cuando Él da la cosecha, dice que habrá unas que den a 30, otros a 60 y otros a 100, ¿no? Les pongo un ejemplo.
El maíz necesita entre 15 y 20 kilos de semilla para sembrar una hectárea. Y puede producir esos 15 o 20 kilos de maíz en una hectárea pueden producir 9 toneladas de maíz. Pero es que esto suena ilógico, ¿no? Porque yo pienso que si trabajo de lunes a domingo, no descanso y le doy todo, voy a tener un montón. Y puede ser que sí. Pero ahorita voy para allá. Quiero que pienses algo. ¿Cuál es tu semilla actualmente? Es decir, puede ser la escuela, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio. Obviamente tu familia, ¿no? Entonces quiero que piensen, ¿qué estás sembrando en tu campo el día de hoy? Porque vamos a tener una cosecha. A lo mejor la cosecha va a ser que cuando crezcan tus hijos tomen decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque tú no sembraste lo correcto. A lo mejor la cosecha va a ser que te corran del trabajo porque no estás haciendo tu trabajo. ¿Pasa? Pasa. Entonces quiero que pienses, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu relación con Dios? Porque luego es que Dios no me contesta, es que yo no me siento amada por Dios. Bueno, ¿qué estás sembrando? Porque ahorita acabas de ver que Él te da la semilla, que Él te da el pan, que Él aumenta la cosecha y que Él la producirá abundantemente. ¿Tú qué estás haciendo con esa semilla? ¿Ven? Porque exactamente eso que estás sembrando deberías de ahora pensar, ¿cuál va a ser tu cosecha? ¿Cuál? A veces perdemos de vista todo esto. Les voy a volver a leer el versículo porque vamos a seguir a la siguiente parte para que se den cuenta cómo Dios obviamente está anhelando que esto lo lleves al trabajo. Entonces, si la semilla es tu trabajo o tienes un negocio, Él está esperando que esa semilla dé frutos. Fíjense bien qué dice. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Ahora vamos a esta segunda parte. Dice ahí, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Ven el balance de Dios? Dios no anhela que tú seas el CEO más exitoso de México, pero que pierdas a tu familia. Dice aquí que serás enriquecido en todo sentido. O sea, un balance. Eso es lo que sí anhela Dios. Que seamos enriquecidos en todo. Pero para eso nos tenemos que mantener en ese campo que estamos teniendo de referencia en este versículo. En el campo del Señor, ahí quiere que estés. Porque si tú te puedes enriquecer de otra manera, sí lo puedes hacer. Sin problemas. Pero vas a ser enriquecido de otra manera. Y a costa de muchas cosas. Ayer veía en un pequeñito video, ¿alguien se acuerda de Don Francisco? El de Sábado Gigante. Y entonces le preguntaban, ¿no? Ya un hombre grande, no sé cuántos años tenga el señor, y decía, me arrepiento de haber trabajado tanto. No pasé tiempo con mi familia ni con mis hijos, y mis hijos necesitaban mi presencia. Por eso dice aquí el Señor, serán enriquecidos en todo sentido. Dios anhela que tengamos ese balance. Que ya trabajaste, qué padre, ya, se acabó, ya salí. Pero a veces tenemos esta idea de, no, tengo que seguir trabajando. ¿Y saben qué? Es la gracia de Dios la que trabaja en nosotros. En 1 Corintios 15:10, Pablo, se los voy a leer. Todavía en mi ratón no lo tengo de memoria.
Pero fíjense, ¿qué dice 1 Corintios 15:10? Quiero que se den cuenta de esto, cómo Dios es el que lo hace todo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, ojo, fíjense, es Dios, es un regalo de Dios que soy lo que soy. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque me dio una semilla, yo la planté y la he regado. Pero vean luego lo que dice don Pablito. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Sería bueno llegar al cielo y decirle, oye Pablo, la verdad, ¿sí lo escribiste así para tirar aceite o como para qué lo escribiste? Porque estás así, te escuchas medio... Yo trabajé más que Pedro y que Juan, Señor. Pero luego corrige y dice, bueno, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Ven? Dios anhela que lo dejemos que trabaje mucho en nosotros para que demos mucho fruto. Pero nosotros queremos trabajar mucho en el mundo para que demos mucho fruto nosotros, y eso no va a pasar. Dios anhela trabajar mucho en ti, transformarte mucho a ti, para que des mucho fruto allá afuera. Esto suena, les puede sonar así como, este ya se volvió loco. Porque pero esto es la Biblia. Lo que anhela Dios es que ustedes se den cuenta cómo puede producir mucho si nosotros nos mantenemos cerca de Él. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, muchachos, despegados de mí nada puedes hacer. No, sí, yo veo a este cuate que está disfrutando del mundo. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que experimentas. Hoy en la mañana que iba a hacer un mandado en la mañana, pensaba cuántas personas, si yo estuve ahí en algunos tiempos, hoy a las 7 de la mañana ya estaban dormidos después de la pachangota que se echaron y que se van a despertar con dolores de cabeza, algunos sin saber dónde están, algunos buscando su cartera, algunos ya sin dinero para la semana. Pero en la noche, en la madrugada, se creían los reyes del mundo o las reinas del mundo. Y hoy están experimentando una cosa completamente distinta. Entonces, cuando Dios nos da, cuando yo me dejo que su gracia trabaje en mí, vamos a ser enriquecidos en todo. Es decir, tú trabajas con cuidado la semilla en cada área de tu vida y vas a ser enriquecido en todo sentido. ¿En cuáles áreas? En lo espiritual, en lo familiar, en lo social, en lo profesional, en la iglesia. Y luego vean lo que dice. Si lo vamos pasando todo esto a la parte del trabajo, dice ahí que te da la semilla, tú te pones a plantar, tú la siembras, y dice, para que a través de la generosidad de la riqueza dada por Dios, se genere en acción de gracias a Dios. En serio, esta es una obra de arte que Pablo escribió así a través del Espíritu Santo. Porque lo que está diciendo es, Dios te da la semilla, nuestro trabajo, cualquiera que sea, luego luego Dios provee, aumenta, hará que produzcas con abundancia, para que seas enriquecido en todos sentidos, y luego dice ahí, para que se genere en acción de gracias a Dios. Quiero que lo piensen en su trabajo. Quiero que pienses cómo tú podrías trabajar siendo lleno del Espíritu Santo y que tú trabajes de manera bien distinta en tu chamba. Y que pienses en ser de bendición a tus compañeros de trabajo, a los clientes, a los proveedores. Y entonces imagínate, claro, el dueño que va a decir, oye, neta, eres un cuate completamente diferente. Eres muy competente. Gracias de verdad por todo lo que has hecho en la empresa. Gracias. Estoy muy agradecido contigo. ¿Ven? Eso es lo que anhela Dios que nosotros como creyentes hagamos allá. Ese es el fondo. Que a través de la llenura del Espíritu, nuestros comportamientos sean competentes, sean productivos, sean eficientes, de tal manera que el jefe o el dueño te diga, neta, gracias. ¡Wow! ¡Qué tipo, Y que tú le puedas decir, bueno, espérame, no soy yo, hijo. Es la gracia de Dios que ha trabajado en mí, que me ha dispuesto a hacer estas cosas que yo antes no haría. La verdad, esto yo no lo haría antes, pero ahora lo hago porque Jesús cambió mi vida. Entonces, por eso dice el versículo. Al final de este versículo que estamos leyendo,
Dice, y para que por medio de ustedes o de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Cuando yo hablo de generosidad, no solo piensen en cuestiones económicas, a veces va a ser en el tiempo. A veces va a ser en que estás en la oficina, escuchas algo, yo lo puedo hacer. Y a lo mejor te atreves a solucionar un problema que hay en la oficina y dices, aquí está la solución. Oye, pero no te tocaba. Bueno, no, pero es que estamos aquí para servir, ¿no? Y además, si la empresa crece, nos vamos a beneficiar. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor tienes un jefe nefasto. De todas maneras, te prometo que como lo estás haciendo para Dios, si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. No te vas a quedar así como que pues, nadie dijo nada. Vas a darte cuenta que al corto, mediano, largo plazo vas a decir, wow, Señor, con razón. Con razón me metiste ahí. A lo mejor años más tarde, tú te cambias de chamba, vas a otro lado y un día te encuentras a tu jefe cambiado y dices, Sánchez, ¿ahora qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Sabes, tu testimonio me impactó tremendamente. Yo no sé cómo me aguantabas, la verdad. Pero te quiero dar gracias por tu generosidad. A eso se está refiriendo Pablo. Dios anhela que eso se provoque en el jefe, en el dueño de la empresa, ¿se dan cuenta? Entonces aquí les ponía, ¿te imaginas ser ese trabajador que por el Espíritu Santo seas diligente, cuidando la semilla, cuidando que no lleguen las aves y se las lleven, colocando los fertilizantes adecuados, revisando a cada momento la semilla? Yo quiero que piensen esto. ¿Cuántas veces nosotros podemos vivir de tal manera a través del Espíritu que la gente venga con esta acción de gracias? Mamás, piensen en sus hijos. Que sus hijos o padres, pensemos en nuestros hijos, que nos llegan a decir, gracias papá, neta gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias. Hijos que puedan vivir así de agradecidos. O padres que puedan decirle, gracias hijo. Gracias de verdad por lo que ha hecho Dios en tu vida y cómo te comportas ahora. Y así en cada área de nuestra vida. Por último, chicos, perdón, ahora me he emocionado, discúlpenme. Una cosa más. Muchas veces esto de ser agradecidos o dar gracias lo llevamos a, pues da gracias por la salud, da gracias por la chamba, da gracias por los amigos y todo. Ahora, aquí viene la pregunta y el problema. Y aquí es cuando muchos motivadores empezarían como a, ay, no sé qué hacer. ¿Y qué pasa cuando se viene un problema? Una enfermedad, muerte, problemas económicos, una oración no contestada, división en mi familia, retos en los creyentes. ¿También debemos dar gracias? ¿Me va a salir natural? ¿En serio crees que si te dicen el médico, tienes cáncer, en serio tú vas a decirle gracias, Señor? ¿Neta? Entonces a veces hay cosas que no nos ponemos a pensar. Debemos concluir con esto. No siempre vamos a entender el porqué, pero siempre que nos mantengamos en el campo del Señor, aún en los problemas, Dios dará una cosecha abundante. O sea, aún en el reto, en algo que dices, ¿por qué? Adelante vas a ver por qué. A lo mejor no te va a tocar verlo aquí. A lo mejor ya lo vamos a ver en el cielo. Y vas a decir, wow, con razón el Señor permitió eso en mi vida. Aquí está mi familia en el cielo. Wow, gracias Señor. Y a veces perdemos de vista eso, que Dios le importa lo eterno, porque anhela que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Eso es lo que Él anhela. Y si para eso va a necesitar generar un problema, un reto en tu vida para que tu familia esté en el cielo, solamente en el cielo vamos a decir, gracias Señor, perdóname por todos los reclamos que yo llegué a hacer. Con razón permitiste eso. Cuando yo leí estos versículos, hace algunos años, me acuerdo que, no sé si en esta Biblia o en otra, puse así como la línea de, wow, por eso permitiste esto. Fíjense, Hechos 8.1. Hechos 8.1. Dice, y Saulo estaba ahí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución
contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. O sea, ¿tú te imaginas? Estamos, imagínatelos acá reunidos, ¿no? De repente llega corriendo Osiris, muchachos, mataron a tal, ¿no? Cualquiera. Mataron a, vamos a tomar el nombre de aquí, mataron a Esteban. ¿Cómo que mataron a Esteban? Sí, ahí en la Macroplaza. Un chavo que se llama Saulo estaba con todos los religiosos y lo mataron. Manches, nos tenemos que ir, pero ya, porque vienen por nosotros, muchachos. Órale. Pero no está mi esposa. Pues corre por tu esposa, Osiris, córrele, vete por tu chavo y vámonos. Eso fue lo que pasó. A veces no lo vemos así. Y había que dar gracias. Señor, si estábamos alabándote, estábamos compartiendo el mensaje, ¿por qué? Hechos 8:4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Jesús, antes de partir, les dijo: vayan y prediquen el evangelio y lleven todas las buenas nuevas a Judea, Jerusalén, Judea y a Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron en Jerusalén. Y dijo Dios: ok, muchachos, necesitamos que se mueva. Y entonces ese problema, les digo algo, ese problema generó que nosotros hoy estemos reunidos aquí. Porque a partir de eso, estos cuates salieron por patitas y empezaron a compartir el evangelio. Y allá se convirtió un Pablo, y allá se convirtió el que venía de, se me fue el nombre, pero el que le comparte Felipe, y luego Pedro va con un hombre allá en Hechos 10, que era gentil, y le comparte, y empieza toda la reproducción, ¿ven? Entonces, a veces no vamos a entender por qué deberíamos de dar gracias a Dios, pero si nos mantenemos en su campo, Él tiene planes de bien para nuestra vida, nunca de mal, aunque va a haber cosas que no entendamos, chicos. Así que Dios nos está alentando hoy a mantenernos en su plan, a mantenernos en su camino, a mantenernos en su campo. Y termino con 2 versículos más. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra todas las cosas en griego significa sinergiei, es decir, una sinergia. Así que Dios puede usar los problemas junto con una bendición y vas a ver cómo al rato puedes decirle: gracias, Dios. Gracias. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué hubiese pasado si ese problema no hubiera tocado a la puerta de tu corazón? Si ese reto que estabas viviendo hace años no hubiera llegado, lo más seguro es que no estarías sentado acá. En su momento no lo entendiste. ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué mi matrimonio se está cayendo a pedazos? Y de repente era para que tú vinieras a Dios, pero no te habías dado cuenta. Y ahora nuestra labor es ir por la gente de allá afuera, desde la oficina, mi familia, porque allá hay gente que está así y no sabe por qué le está pasando. Y tú le puedes llevar la palabra de esperanza y decir: Jesús, hijo, es por esto, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo amo a Dios y me he dado cuenta que todas las cosas suceden para bien, inclusive las que no entiendo. Y Dios no está anhelando que entendamos todo, pero sí está anhelando que confiemos en Él, que le creamos y experimentemos su amor y su paz. Y por eso Pablo dice, y con esto termino: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Lo está diciendo un hombre que había sido apedreado, había sido perseguido, lo habían encarcelado, pero sabía que cada ocasión que eso pasaba, él estaba sufriendo lo mismo que sufrió Cristo, y lo estaba sufriendo por amor a Jesús, porque había cambiado la vida de Pablo y la vida de muchos. Y aquí también estaban los de Tesalónica, que no lo quisieron y lo expulsaron de Tesalónica.
Y hoy les dice, en ese momento les dice, den gracias en todo, muchachos. Así que entendían perfecto, en las buenas y en las malas, ¿verdad, Pablo? En las buenas y en las malas. Porque mientras nos mantengamos en el camino del Señor, aún los retos, aún las dificultades, aún los problemas, Él los va a usar para gloria y honra de su nombre. Así que hoy quiero que le demos gracias a Dios por los problemas, retos y las debilidades y lo frágil que nos ha hecho, que hicieron que nos rindiéramos a Él. Sin eso, créanmelo, muchos de nosotros jamás hubiésemos probado el gozo de vivir para el Señor. Así que vamos a orar, chicos, y terminamos por hoy. Padre, gracias por los problemas que has permitido en nuestra vida. Gracias, Señor, por hacernos tan frágiles. Gracias por las debilidades, necesidades. Gracias por lo inmenso de tu amor. Gracias porque a través de esos problemas y a través de esas dificultades, muchos de nosotros nos rendimos a ti. Te pido que uses nuestras vidas, Señor, y que nos lleves a ser valientes y a decirle al mundo que sí hay esperanza y que sí hay propósito. Y que el nombre es Jesús, que está sobre todo nombre. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Llévanos a hablar de ti, a vivir para ti, y a que a través de ti, en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, la gente dé gracias a ti, a tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pido que nos lleves a vivir con la llenura de tu Espíritu, porque solo a través de tu Espíritu Santo es posible vivir así. Te pido que seas con nosotros y que esta iglesia aprenda a adorarte en espíritu y en verdad. Aprendamos a adorarte en espíritu y en verdad. Perdónanos nuestros pecados y límpianos de maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, chicos, tenemos el desayuno para matrimonios. Acuérdense, tenemos la política de apartado. Tienen que